versículo 29 también. Deuteronomio 29, 29. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Dice así la palabra del Señor: las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Voy a volver a leer. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, pertenecen al Señor, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hasta allí nomás vamos a leer qué nos dice la palabra de Dios, que la voluntad de Dios puede ser secreta. Las cosas secretas pertenecen al Señor. El Señor hay cuestiones que Él no la dio a conocer al hombre. ¿Sí? Por ejemplo, cuando Dios en el Edén, cuando pecó a Adán, Dios dijo que iba a nacer el hijo de una mujer, iba a pisarle la cabeza a la serpiente, cual le provocó que Adán desobedeciera a Dios, pero que él iba a ser el hijo de esta mujer. El hombre le iba a pisar la cabeza a la serpiente, pero la serpiente le iba a morder el calcañar, el talón. Y era un misterio, era una profecía, una profecía encriptada, que el diablo no sabía de qué se trataba. Y hablaba de la salvación, hablaba de Jesucristo. Acá dice la Escritura que en Deuteronomio 29, 29, que las cosas secretas pertenecen a Jehová, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. O sea, hay una voluntad de Dios que es secreta, que se la reserva a Él exclusivamente, pero hay una voluntad revelada. La voluntad revelada es la voluntad que Dios la reveló en su palabra, es lo que Dios pretende de nosotros, son los mandamientos, son las cosas que Dios quiere que nosotros como hijos suyos, como iglesia de Él, le obedezcamos y hagamos. Tenemos que entender que hay cosas que no vamos a saber porque le pertenece exclusivamente a Dios. Por ejemplo, nadie sabe el día que va a morir. Nadie sabe lo que va a pasar mañana, por ejemplo. Dios solamente sabe. Nadie sabe lo que va a pasar el próximo año. Nadie sabe cuándo va a venir el Señor. Vamos a ver, busca en el Evangelio de Juan capítulo 21, vamos a ver la voluntad secreta, un ejemplo de la voluntad secreta de Dios. Juan 21, el Evangelio según San Juan capítulo 21, versículo 20. El Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 20. Juan 21, Juan 21, 20. ¿Encontró? Bien, leemos entonces. Ya Jesús pronto a volver al Padre, ya resucitado, la Biblia nos revela lo siguiente: volviéndose, Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te iba a entregar? Aquí el mismo Juan escribe, pero él no se describe como Juan. Juan cuenta como en tercera persona que un discípulo a quien el Señor amaba, y aquel discípulo, aquel que recostó al lado del Señor su cabeza y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que lo iba a entregar? Era el mismo, era Juan. Estaba hablando Juan, el que escribió el Evangelio, estaba hablando de Juan, el apóstol Juan. El versículo 21 dice: cuando Pedro le vio y le dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? ¿Sí? Pedro, refiriéndose a Juan, le dijo: ¿y qué de este? El versículo 22, Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Hasta allí nomás leemos. Yo quiero mostrarle algo. Acá Pedro quería saber qué iba a pasar con Juan. ¿Cuándo iba a morir Juan y cómo iba a morir Juan? A ver, Señor, tanto que él te amo, tanto que vos le amás. El Señor amaba todo, pero Juan
dice el discípulo a quien él amaba, o sea, se sentía muy amado por el Señor. Era el discípulo que estaba muy cercano a Jesucristo. Es más, el único que tuvo la revelación, quién era el traidor, fue Juan primero, antes que los demás. Entonces, podemos ver que el que tiene intimidad con Dios puede conocer muchas cosas que los demás, los que no tienen intimidad con Dios. La revelación, el conocimiento de Dios es en la intimidad. Pero volviendo al texto, dice que Pedro le pregunta al Señor, ¿y qué va a pasar con Juan? Y el Señor le da una respuesta, el Señor siempre responde, le dijo, ¿y a ti qué? ¿Y qué a ti? ¿Y qué de este? Dijo, ¿y a ti qué? ¿Qué a ti? Sígueme tú. Le dijo, no lo mires a tu hermano, no te preocupes por tu hermano, preocúpate por seguirme. A veces nosotros pasa lo mismo con nosotros. ¿Qué pasará con aquel hermano? ¿Qué pasará con otro hermano? ¿Qué sucederá? Está bien, nos tenemos que preocupar, pero primero nos tenemos que preocupar por nosotros, por nuestra vida. Tenemos que, tenemos que tener un equilibrio, no preocuparnos solamente por nosotros, lo demás no importa, ¿no? Pero la preocupación de Pedro, a eso me quiero referir, no era una curiosidad que él tenía. ¿Qué va a pasar con Juan? ¿Y qué va a pasar con él? Pero el Señor dijo, eso no te corresponde saber. A lo que te corresponde es ocuparte, como dice la Escritura, ocuparte con temor y temblor de tu salvación. Ocuparte de la salvación. Busquemos en nuestras Biblias el libro de los Hechos, en el capítulo 1 también hay un pasaje de la Escritura que nos revela, que nos dice la voluntad secreta de Dios. Estamos viendo qué es la voluntad secreta de Dios. Hechos, en el capítulo 1, ¿sí? La próxima página de Juan, en la próxima página es Hechos. ¿Sí? Hechos, capítulo 1, versículo 6. Ahí nomás, da vuelta en la página y está el libro de los Hechos, de los apóstoles. Está Juan 21, pasa, o en la misma página, yo tengo en la página siguiente, ya está el Hechos. En el capítulo 1, versículo 6, rápidamente leemos entonces. Entonces, los que se habían reunido preguntaron diciendo, Señor, ya Jesús pronto volver al lugar de donde él partió, para volver al paraíso celestial, a volver al reino de su Padre. Entonces se le habían reunido y le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Versículo 7, y les dijo, nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Le leo en otra versión. Los apóstoles estaban reunidos con Jesús y le preguntaron, Señor, ¿le vas a devolver ahora el reino de Israel? Jesús les contestó, el Padre es el único que tiene autoridad de decidir las horas y las fechas a ustedes, a las horas y las fechas. A ustedes no les corresponde saberlo. El Padre tiene la potestad, se reserva esa potestad y ese secreto para Él de la hora y la fecha de cada cosa. A ustedes no les corresponde saber. Esa respuesta se la dio. Son cosas exclusivamente del Señor, como decía en Deuteronomio 29:29. ¿Sí? Esa potestad, esa voluntad secreta es de Dios y nadie la puede saber. Nosotros tenemos que ocuparnos de la voluntad revelada, de lo que Dios nos reveló en su palabra, de eso. A veces queremos saber y queremos saber cosas que el Señor no quiere que sepamos. Hay iglesias donde se enseñan doctrinas que no son bíblicas, se enseñan doctrinas de demonio cuando la Biblia no habla. Lo que habla de los demonios está y no hay más de eso. Y buscan escritores que se inspiraron, que tuvieron guerra espiritual, del infierno, y la revelación del infierno está en la palabra de Dios y no hay más revelación que esa. El Señor no quiere que sepamos más de eso y no vamos a saber más de eso. Porque tenemos bastante como para saber y bastante como para poner en práctica lo que aprendamos, lo que está revelada en la palabra de Dios. Entonces estamos viendo la voluntad secreta de Dios. Cuando Pedro quería saber qué es lo que iba a pasar con Juan, y Jesús no le dio una respuesta favorable a la curiosidad de Pedro, sino le dio una respuesta de acuerdo a lo que Dios estableció, que él tiene su voluntad secreta y que eso no le correspondía saber a él. Y después cuando los discípulos quisieron saber qué es lo que iba a pasar con Israel, cuándo iba a ser restaurada Israel, cuándo iba a ser libre de la opresión romana, iba a ser una nación. Fíjese que recién en 1948
recién se hizo una nación, 48 es, ¿no? Sí, una nación libre, como se constituyó una nación con un territorio, Israel. En este tiempo será, Señor, eso no le corresponde a saber a ustedes, le dijo el Señor. La fecha y la hora, porque el Señor tiene una fecha, tiene un día y tiene una hora, hasta el minuto y el segundo que van a ocurrir las cosas. Eso le corresponde saber exclusivamente a Él. Dios es soberano y hace como Él quiere. Y revela las cosas que Él quiere a quien quiere. Y esas cosas se las reserva a Él. Igual que el día que va a venir el Señor, nadie sabe el día ni la hora. Podemos saber nosotros por las señales que el Señor reveló por medio del Evangelio, de los Evangelios. Podemos saber, tener una idea que estamos viviendo ya tiempos finales, pero nadie sabe el día exacto ni la hora exacta. Podemos tener una aproximación del tiempo, de los años, pero el día ni la hora nadie lo sabe. Solamente lo sabe el Señor. Dice que ni los ángeles en los cielos lo saben. Y alguna vez alguien se atrevió a decir, no, va a ser el fin del mundo, va a ser el 31 de diciembre de 1999. No, va a ser en el 2012, por la profecía maya. No, esas son cosas que el Señor lo sabe solamente. Exclusivamente el Señor lo sabe. El día, la hora, la fecha, el año lo sabe el Señor. Igual que el día de la muerte de cada uno de nosotros. Hay un día y una hora, minuto exacto, en que vamos a morir nosotros. Nosotros no lo sabemos. Nosotros pensamos que las cosas ocurren por accidente o por azar, que ocurren por la negligencia de alguien. Si no hubiera pasado, si no hubiese venido, si no hubiese ocurrido eso, un montón de conjeturas hacemos nosotros, decimos y creemos que nosotros o cualquier persona, a veces el ser humano cree que puede saltear ese día de la muerte, puede esquivar a esa muerte. Nosotros tenemos que entender, y eso va a traer paz a nuestros corazones cuando nuestros seres queridos tengan que partir, si están en el Señor, partir con el Señor o tienen que partir de este mundo. Nos va a enseñar, la palabra de Dios nos enseña a encontrar consolación, sabiendo que las cosas no ocurrieron. A veces cuando alguien muere en un accidente, si no hubiese viajado ese día, como si supiéramos, no tengo que viajar hoy porque hoy voy a morir, entonces voy a viajar mañana no muero. Nadie sabe el día ni la hora, el Señor sí lo sabe. No es que el Señor dice, murió, mira, no sabía, tenía otros planes para él. No es un Dios improvisado nuestro Dios. Pero ¿dónde aprendemos todo eso? En el conocimiento de la palabra de Dios, en el conocimiento de la Escritura. Por ahí el mundo se desespera, dice, ¿por qué tuvo que morir tan joven? Porque el Señor determinó que existiesen personas en este mundo que mueran de muy bebé o con días o horas de vida, o a veces en el vientre de la madre mueren, y hay personas que mueren más de 100 años. El Señor lo determina, no el hombre. Esa es la voluntad secreta de Dios que la reserva para Él. Porque se imagina si el Señor nos revelara el día en que vamos a morir nosotros. El Señor nos puede anticipar. Hubo en el caso del profeta Isaías, a un rey, el rey Ezequías le dijo, bueno, vas a morir. Después le dijo, bueno, el Señor te agrega 15 años más. Pero es una excepción que hizo el Señor. Pero no es que le dijo, mañana vas a morir. Imagínense si viene, supongamos que el Señor nos revelara, vas a morir en la próxima semana. Yo creo que tenemos que vivir. Hubo alguien de la iglesia que dijo, de la historia de la iglesia, que dijo que tenemos que vivir como si hoy fuera el último día y como si mañana el Señor ya viniera. Y entonces nuestra vida de cristianos sería diferente. Nos postergaríamos las cosas. No diríamos, bueno, voy a orar mañana, hoy estoy cansado. No voy a orar porque si muero hoy, ¿cómo me voy a presentar delante del Señor? No por temor al infierno, sino por temor a fallarle al Señor. ¿Cómo sería nuestra vida? La iglesia del primer siglo, la iglesia cristiana del primer siglo, en la iglesia que se cuenta en el libro de los Hechos, la iglesia vivía expectante, pensaba que el Señor ya volvía. Es más, ellos tenían propiedades que las vendían y las ponían a los pies de los apóstoles para que las repartiesen a los necesitados, porque decía, si el Señor ya viene, ¿para qué voy a tener 2 o 3 casas? Pero ahora el cristiano de este tiempo se fue al extremo ya, diciendo, no, el Señor falta mucho para que venga el Señor. Voy a hacer tesoro acá en la tierra, porque falta mucho para que venga el Señor todavía. Entonces vive una vida muy licenciosa, vive una vida muy permisiva,
una vida no tan consagrada a Dios como deberíamos vivir. ¿Por qué? Porque ya no creemos en esa promesa del Señor que Él va a venir a buscar a su iglesia, pero Él no dijo cuándo. Pero dio señales y las señales determinan que ya estamos viviendo tiempos o días finales. Amén. Estamos viviendo, la pregunta que nos podemos hacer, ¿estamos viviendo de acuerdo a la revelación de la voluntad de Dios? De acuerdo a la venida del Señor. ¿Estamos viviendo sabiendo que el Señor viene pronto? O le hago otra pregunta, ¿estamos viviendo de acuerdo que no sabemos nosotros el día que vamos a morir? No, alguien puede decir, no, lo que pasa es que soy demasiado joven para morir. Nosotros conocemos gente que mueren, niños mueren, adolescentes mueren, personas de 40, de 50, no hay edad para morir. No, pero yo estoy sano, dice. No, pero el día que Dios determina que vamos a partir de este mundo, no importa si estamos sanos, si nos sentamos bien, no importa nada. Lo único que importa es la voluntad del Señor, el día que determinó el Señor. No el día que nosotros, soy joven para morir. ¿Quién soy yo para decirle al Señor, todavía no quiero morirme? ¿Sí? Bueno, Pedro quería saber cómo iba a morir Juan. Pedro iba a saber cuál era el destino del apóstol Juan. Y Jesús le dijo que eso no le correspondía saber a él. Esa voluntad es secreta de Dios. Esa voluntad se la reserva el Señor para él. Pero hay una voluntad que tenemos que conocer nosotros como iglesia del Señor, que es la voluntad revelada de Dios, que está en su palabra. La voluntad de Dios revelada en su palabra. El Señor, Él dijo, hay una voluntad que se llama la voluntad decretiva de Dios, que Dios decreta, los decretos de Dios. Por ejemplo, Dios decretó que desde antes de la fundación del mundo que te iba a elegir para que seas su hijo. Es un decreto que se cumplió sí o sí. La voluntad de Dios que dice, yo te voy a llamar y vas a ser mi hijo, yo te voy a ser mi hijo, te voy a perdonar todos tus pecados y vas a ser mi hijo. Y eso es un decreto de Dios. El decreto de Dios se cumple. El decreto de Dios fue que Jesucristo iba a venir en el tiempo que Dios determinó, iba a morir como murió para ser el Salvador de este mundo. Y se cumplió. Estábamos estudiando eso los días miércoles y vemos que dice que Caifás, el sumo sacerdote, aún profetizó que Jesucristo como sumo sacerdote le correspondía a él profetizar que Jesús debería morir para salvar a una nación. Es mejor que muera una sola persona antes de que mueran muchas personas. Pero él le decía con un pensamiento ambicioso, pero Dios que inspira a cualquier hombre para que hable o escriba lo que él quiere, Dios lo inspiró a Caifás, no siendo un hombre temeroso de Dios, pero lo inspiró para que profetice lo que profetizó, para dar legalidad a la muerte de Jesús, para cumplir con todo lo que Dios había establecido en su decreto eterno. Dios tiene poder para que su decreto, todo lo que Él quiere, lo hizo. Todo lo que Él quiso lo ha hecho, dice su palabra. Él no quedó insatisfecho, Él hizo todo lo que determinó en su decreto eterno, lo cumplió. Hay una voluntad decretiva que Dios todo lo que dice lo cumple y lo hace. Pero hay una voluntad que Dios reveló a su pueblo como una demanda, que se llama la voluntad preceptiva, que Dios quiere que nosotros conozcamos cuáles son sus mandamientos, que conozcamos cuál es la voluntad para nosotros y tenemos que cumplirla. Hoy quiero si puedo, hablarles un poquito de esto, que es un tema muy amplio. Vamos a Efesios capítulo 1, el libro de Efesios, en el capítulo 1 de Efesios, capítulo 1, versículo 11. Efesios capítulo 1, versículo 11, dice así, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dice Efesios, hasta allí nomás leemos, que Dios en Cristo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Dios nos predestinó, quiere decir, esto es antes que existiese el mundo, Dios ya marcó nuestro destino. Conforme, dice, de acuerdo al que hace, ¿quién es el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad? Dios tiene una forma muy particular de hacer las cosas, todas las cosas las hace conforme al propósito, al decreto suyo, al designio de su voluntad, de acuerdo a su propio plan. Dios no hace todas las cosas conforme al comportamiento, a la conducta del hombre.
A veces nosotros hacemos las cosas de acuerdo al accionar del otro. Si la otra persona es buena, nosotros también somos buenos con ellos. Si las otras personas son amables, somos amables. Si las otras personas son afectuosas, somos afectuosos con ellos. Reaccionamos y decimos voy a hacer así y no cambiamos. Dios dice que hace todas las cosas de acuerdo a su propósito, de acuerdo conforme al designio de su voluntad. Bueno, el designio de su voluntad, el propósito, el decreto de Dios quiso que salvarnos por medio de Jesucristo. No porque Dios haya visto algo bueno en nosotros, sino porque Dios quiso hacerlo. Entonces esa es la voluntad cuando Dios decreta algo. Esa voluntad era una voluntad secreta, pero fue revelada. ¿Cuándo fue revelada esa voluntad de Dios? Fue secreta hasta Jesucristo. Los profetas hablaron, los profetas anunciaron, pero no entendían claramente. Pero cuando vino Cristo pudieron entender. Y ese misterio de la gracia fue revelado al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice,